Un problema que trae de cabeza a muchos propietarios de perros es cómo quitar el olor de pipí de perro. Porque a veces, ya sea porque es un cachorrín o porque sea un animal muy viejo que han perdido esa capacidad de control de sus esfínteres, pues son animales que pueden orinar en muchos puntos de la casa donde no queremos que orinen. En este vídeo, por lo tanto, te voy a explicar de manera muy sencilla, va a ser muy rápido y práctico, de qué manera vas a poder eliminar definitivamente ese desagradable olor. Uno de los remedios caseros más prácticos y más económicos es mezclar a partes iguales bicarbonato y vinagre. Esto lo reconstituyes y lo pones en un spray y en la zona donde el perro haya orinado simplemente se trata de que distribuyas el producto, lo apliques y una vez aplicado lo frotes un poco para retirar en poco tiempo el máximo de olor posible. Piensa que el bicarbonato tiene mucha capacidad de absorción de olores y el vinagre como producto ácido potencia el efecto limpiante de esta mezcla. Otra forma de eliminar este desagradable olor a pipí es que cojas un vaso de zumo de limón, unos 200 mililitros aproximadamente, y le añadas 3-4 cucharadas de agua, 3-4 cucharadas soperas. Esto lo aplicas con un paño, frotas un poco y dejas que se seque. Una vez se seque, vuelves a pasar un paño húmedo y lo retiras. Viene a ser parecido al sistema del bicarbonato, pero si no tienes a mano el bicarbonato y el vinagre, pues esta forma de utilizar el ácido cítrico del limón no es tan efectivo, pero de entrada te va a eliminar muy buena parte de este olor. Otro método muy práctico y muy sencillo es que cojas un bol de unos 200 mililitros y le añadas una cucharadita de detergente. De fregaplatos, por ejemplo, es más que suficiente. Esto lo mezclas bien y lo aplicas en la zona donde el perro haya orinado. Dejas que se seque y una vez se haya secado, pasas un paño húmedo y retiras todos los restos. Es una forma muy eficaz ya que los óxidos, el oxígeno que lleva el agua oxigenada, nos actúa en cierta manera como un detergente enzimático. No es un detergente enzimático, como luego os comentaré, pero tiene un efecto muy similar. Si el perro ha hecho pipí hace ya varias horas, que digamos que ese olor es muy penetrante porque ha profundizado en la zona donde el perro ha orinado, pues te va a venir muy bien utilizar el borato de sodio, el famoso bórax. Esto lo puedes conseguir en muchísimas droguerías porque lo venden, son unos polvos, lo aplicas sobre la zona, luego lo esparces, lo mojas un poquito, fregas con ese polvo, lo dejas actuar y retiras. Verás como el olor, por persistente que haya sido el tiempo que haya estado en contacto el pipí con la superficie, te lo retirará, pero vamos, de forma total. Y si no quieres recurrir a un producto como el bórax, el borato de sodio, puedes recurrir a los detergentes enzimáticos. Estos productos llevan en su composición enzimas que lo que hacen es digerir las partículas de olor. Son muy efectivos. Aquí en esta imagen os pongo varios productos para que veáis que hay muchísimas marcas. A mí me da igual la que utilicéis, pero fijaros que ponga en la composición que lleva enzimas que destruyen el olor a pipí. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho.